Ya saben cómo me encanta meter la nariz, donde a la gente común no la dejan entrar ni con mucha plata. Hoy terminé en un lugar donde el aire está tan denso de vapor y ese olor particular del hierro al rojo vivo que parece que lo pudieras cortar con un cuchillo. Llegamos a una de las fábricas más grandes del mundo donde fabrican discos de freno. Este lugar ocupa un territorio que equivale aproximadamente a 500 canchas de fútbol. Aquí no vas a andar corriendo por gusto, así que nos movemos por las naves en unos carritos eléctricos especiales para ahorrar tiempo y no desgastar las suelas de los zapatos antes de que empiece la grabación. Todo comienza con lo que la mayoría llamaría simplemente un montón de chatarra. Es bastante irónico. Lo que más tarde detendrá tu auto a 120 km/h, ahora parece una enorme pila de basura oxidada. Viejos radiadores de hierro fundido, algunas partes de carrocerías, vigas retorcidas y otras piezas de metal inútiles. Pero para esta fábrica, esto es un verdadero tesoro. Un enorme electroimán, suspendido de una grúa, levanta de golpe varias toneladas de este hierro y lo arroja con estruendo en la boca de un gigantesco horno de inducción. Se ve bastante escalofriante si te paras demasiado cerca. El horno zumba en una frecuencia tan baja que ese sonido no lo sientes con los oídos, sino en algún lugar profundo del pecho, como si tu corazón intentara sincronizarse con este pesado ritmo industrial. La temperatura dentro del horno sube hasta 1500 grados Celsius. Con ese calor insoportable, hasta el acero más resistente se convierte en una sustancia líquida que parece más una sopa hirviente y peligrosa que algo sólido y confiable. Cuando el horno se inclina para verter ese metal fundido, todo alrededor se ilumina con una luz naranja brillante que te hace querer cerrar los ojos. Aquí no hay belleza artificial, solo física pura y una cantidad increíble de calor. Cada porción de metal pasa por un análisis instantáneo. Los técnicos de laboratorio, con trajes especiales, toman una pequeña muestra, la enfrían y en cuestión de segundos determinan su composición química. Si el contenido de carbono o silicio se desvía de la norma aunque sea un 1%, todo ese lote enorme se envía de vuelta a fundición sin pensarlo dos veces. Aquí no perdonan errores, porque el precio de esa falla puede ser demasiado alto para el consumidor final. Luego, este fuego líquido se vierte en moldes. Aquí usan una tecnología interesante: fundición en arena. Podrías pensar que la arena es algo poco confiable, pero aquí está mezclada con resinas especiales y bajo presión enorme se vuelve dura como concreto. El metal llena los espacios vacíos dentro de este molde de arena, y es justo en ese momento cuando nace la pieza bruta del futuro disco. Todavía no se parece en nada a esa pieza brillante que estamos acostumbrados a ver en las tiendas de repuestos. Es más bien como una galleta grande, pesada y muy sucia de color negro. Después del vaciado, los discos tienen que enfriarse de forma natural. Este proceso lleva tiempo, a veces varias horas. Esto es crítico. Si intentas enfriarlos más rápido, por ejemplo, echándoles agua, el metal se vuelve demasiado frágil. Un disco así puede simplemente hacerse pedazos al primer pisotón fuerte del freno en alguna carretera bajo la lluvia. Cuando las piezas están apenas tibias y no al rojo vivo, van directo al taller de mecanizado. Aquí es donde empiezan a mandar los robots. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas para almorzar ni quejas sobre su duro destino. Cada disco cae en las garras de un manipulador que lo coloca en una máquina de control numérico. Unas cuchillas especiales le sacan el exceso de metal con tanta facilidad como si no fuera hierro fundido duro, sino un pedazo de mantequilla fría.
En esta etapa reina una precisión fanática. Una desviación de 0,8 milímetros ya se considera un fracaso total. Ese disco nunca llegará al almacén, porque provocaría una vibración que en pocos meses destrozaría la suspensión del auto y obligaría al conductor a gastarse un dineral en reparaciones. Es fascinante ver cómo de una forma tosca y fea va surgiendo poco a poco una superficie perfectamente lisa, casi como un espejo. Después, en los discos se perforan orificios de ventilación y canales internos. Esto no se hace por estilo visual, como piensan algunos adolescentes. Es un sistema de refrigeración absolutamente vital. Durante un frenado intenso, el disco puede alcanzar temperaturas de hasta 700 grados Celsius. Si este calor no se disipa a tiempo, el metal empieza a perder sus propiedades de fricción y los frenos simplemente desaparecen en el peor momento posible. Así que estos agujeritos y canales son el resultado de largos cálculos de ingenieros, no simplemente alguna decisión de diseño para verse bonito. Después de eliminar toda la viruta sobrante, cada disco pasa por un balanceo dinámico. Es muy parecido a lo que hacen con las ruedas de tu auto en el taller de llantas, pero aquí el nivel de precisión es decenas de veces mayor. Un dispositivo especial hace girar el disco a velocidad altísima y detecta el más mínimo desbalance de masa. Si un lado resulta más pesado, aunque sea por 3 o 4 gramos, la máquina automáticamente perfora un pequeño hueco, casi invisible en el lugar exacto del borde, para igualar el peso. Ahora el disco está perfectamente balanceado y listo para funcionar a cualquier velocidad sin ruidos extraños ni vibraciones. Decidí preguntarle al jefe de tecnología cuántos de esos discos producen en un día completo de trabajo. Solo sonrió con cansancio y me dijo que hace tiempo dejaron de contarlos por unidades. Ahora, la contabilidad se lleva en miles de toneladas de producto terminado al mes. Solo piénsenlo, esta fábrica suministra piezas para casi la mitad de todo el mercado automotriz europeo. Eso significa que 1 de cada 2 autos que ven en las calles de su ciudad probablemente frena gracias a estos discos de metal fabricados aquí, en este taller ruidoso y caliente. Antes del empaque, los discos pasan por un proceso de aplicación de recubrimiento protector. Se pintan con una pintura especial resistente al calor o se cubren con una fina capa anticorrosiva a base de zinc. Esto se hace para que no se conviertan en un pedazo de metal oxidado durante el largo almacenamiento en bodega o el transporte en contenedor marítimo a través del océano. Por supuesto, después de los primeros kilómetros de conducción, esta pintura en la superficie de trabajo desaparecerá completamente por la fricción colosal de las pastillas, pero los bordes y las partes internas quedarán protegidos contra la sal y la suciedad del camino. La última etapa, y probablemente la más importante, es el control de calidad final. Y no se trata de una simple inspección visual por un trabajador cansado al final del turno. Aquí utilizan escáneres ultrasónicos y equipos de rayos X de última generación. Buscan defectos internos como burbujas de aire o microfisuras imposibles de detectar incluso con lupa. Aunque el disco se vea perfecto por fuera, si el rayo X detecta un hueco de 2 milímetros en lo profundo del metal, va directo a la trituradora. Aquí nadie escatima en seguridad, porque todos entienden perfectamente que de esta pieza depende directamente la vida del conductor y los pasajeros. Suscríbete y pronto emprenderemos juntos otro viaje fascinante. Cada año, miles de millones de personas en todo el mundo pisan el mismo pedal, sin sospechar que durante décadas los estuvo matando lentamente.
Lo que debía salvar vidas llenaba el aire de veneno sin que nadie lo notara. ¿Por qué un material considerado perfecto desapareció casi de la noche a la mañana? ¿Y qué vino a reemplazarlo? Hay un detalle que nunca aparece en los anuncios de pastillas de freno, pero es justo ese detalle el que decide si tu auto se detiene o no en el momento crítico. Hoy, estas pastillas resisten un infierno, no humean y apenas dejan rastro. Pero el camino hasta aquí fue mortalmente peligroso. Quédate hasta el final y descubrirás qué componente oculto costó millones de vidas y por qué las fábricas modernas protegen sus fórmulas como si fueran secreto de Estado. En los años 20, todas las pastillas contenían asbesto, fibras que resistían hasta 800 grados centígrados y no se desgastaban. Pero cada pisada del pedal liberaba al aire micrones de veneno que se alojaban en los pulmones de conductores y transeúntes. Para los 90, el asbesto había matado a millones. Cáncer de pulmón, mesotelioma. Europa fue la primera en prohibirlo en 1998. Los fabricantes se lanzaron a buscar un reemplazo. Mezclas orgánicas de caucho, vidrio y fibras metálicas. Las primeras pastillas sin asbesto frenaban peor. Se sobrecalentaban a los 400 grados y soltaban el disco. Pero era el comienzo. Hoy, lo mejor son los compuestos cerámicos. Base: cerámica de nitruro de silicio y carburo de silicio, mezclada con fibras de cobre para disipar el calor. El material aguanta 650 grados sin deformarse, no rechina ni se deshace. La cerámica representa entre el 40 y el 50% de la masa, reforzada con fibras de acero para mayor resistencia. A 500 grados, las pastillas comunes humean, las cerámicas están frías como el hielo. En esta gran nave nace lo que puede salvarte la vida en la carretera. La producción de pastillas de freno cerámicas no es simplemente mezclar polvo con aceite. Es una ciencia exacta con presión, fuego y máquinas de alta precisión. Cada pastilla de 200 gramos debe soportar 600 grados infernales, sin desintegrarse ni soltar el disco. Vamos a desglosar el proceso paso a paso, desde la materia prima hasta el kit terminado. Todo empieza en los silos de polvos. El ingrediente principal es la cerámica, nitruro de silicio, carburo de silicio, un polvo blanco duro como el diamante. Agregan fibra de cobre para disipar el calor, hilos finos del grosor de un cabello, grafito para un agarre suave, vidrio reforzado para resistencia, sulfato de bario para estabilidad a altas temperaturas. Cada receta es un secreto de la fábrica, como la fórmula de Coca-Cola. En mezcladoras gigantes de 2000 litros, vierten los polvos en proporciones exactas. Añaden lubricante líquido a base de cera, 5 o 7% del peso total. La mezcladora gira durante 30 minutos a 50 revoluciones por minuto, transformando el polvo seco en una masa húmeda uniforme, como si fuera masa de pan. Mantienen la temperatura a 40 grados para que el lubricante no se solidifique. El resultado, una masa cruda de 500 kilos, lista para moldearse. La masa pasa a la prensa rotativa, una máquina con 20 toneladas de fuerza. En un molde metálico de 150 x 60 x 15 milímetros se vierten 250 gramos de la mezcla. La placa superior baja con una presión de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es como poner un tanque sobre tu mano. En 10 segundos, la masa se comprime en una pieza verde monolítica de 18 milímetros de espesor. La presión expulsa todo el aire, creando una densidad de 2,8 gramos por centímetro cúbico. La prensa trabaja en ciclos, 60 piezas por hora. Cada una sale perfectamente lisa, con una superficie de fricción en ángulo de 5 grados
para mejor contacto con el disco. La pieza todavía es frágil, como queso, pero ya tiene la forma de la pastilla final. La etapa más importante, la sinterización. Las piezas verdes se colocan en bandejas de acero, 50 por bandeja, y se empujan hacia un horno tipo túnel de 30 metros de largo. La temperatura sube gradualmente. En el pico de calentamiento, después de 4 horas, la cerámica se funde, las fibras de cobre se sueldan, el grafito se cristaliza. El sinterizado total dura 12 horas. Las pastillas terminadas, monolitos gris plateado, van a control. El escáner láser verifica las dimensiones con precisión de 1/100ª de milímetro. El ultrasonido chequea densidad y grietas. Se rechaza el 2%. Después viene el pulido. La máquina retira medio milímetro de la superficie de fricción para una geometría perfecta. Los bordes se redondean con radio para evitar chirridos. Se aplica el recubrimiento protector, una capa fina de disulfuro de molibdeno para ese primer frenado suave. Se marcan con láser. Se arma el juego. 4 pastillas más resortes más placa. La prueba final es el banco de simulación. La pastilla se presiona contra un disco que gira a 2000 revoluciones por minuto durante 200 ciclos, aceleración y frenado brusco hasta 6000 grados. Se verifica el desgaste, los chirridos y el polvo. Las cerámicas pasan sin humo, las metálicas chirrían. Una pastilla terminada se desgasta después de 50.000 kilómetros, y esto es desgaste normal. Con conducción agresiva, se desgasta en 30.000 kilómetros. El mercado estadounidense opera con 131 empresas, cuyo número ha disminuido un 0,6% en los últimos años, debido a la automatización. La producción está vinculada a la industria automotriz. El aumento en las ventas de automóviles estimula la demanda, especialmente para el reemplazo de pastillas en camiones y vehículos de pasajeros. Tendencias clave: transición hacia materiales ecológicos sin cobre. California la limitó a 0,5% desde 2025, lo que redujo la contaminación en 28% en el estado. Las importaciones son importantes, pero los aranceles impactan la producción local. Los líderes son el sur de Estados Unidos, específicamente Texas, Alabama, Tennessee, con plantas de Ford y GM. El mercado europeo de pastillas de freno muestra un crecimiento estable con una tasa promedio anual de 4,7% en el periodo hasta 2028. En Alemania, líder del mercado, el volumen alcanzará casi 320 millones de dólares para 2028. Francia crece al 5,5% anual. Reino Unido al 3,8%. Las pastillas metálicas siguen siendo populares y ocupan el 25% del mercado de la Unión Europea porque son baratas para camiones y Porsche. Pero su polvo es un problema. El acero y el cobre se quedan en las carreteras, entran al agua y a los pulmones. La cerámica reduce las emisiones en un 80% comparada con estas semimetálicas. Además de las pastillas de asbesto y metálicas, hubo un intento de hacer orgánicas. Estas son pastillas del año 2000, el primer reemplazo masivo del asbesto. La base: caucho sintético, fibra de vidrio para refuerzo, Kevlar o fibras aramídicas para resistencia, más sulfato de bario y grafito. Su composición suave daba un agarre silencioso, poco polvo, no rayaba los discos. Pero a 550 grados pierden un 30% de su fuerza, lo que funciona para conducción diaria, pero no para deportes.
Cada año, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de vidrio, suficiente para cubrir un país entero. Pero pocos saben que el camino hacia un panel perfectamente transparente comienza con arena blanca, parecida a un desierto en miniatura. Imagina un río de vidrio al rojo vivo que fluye a través de un horno del tamaño de una casa y se vierte suavemente sobre una superficie de estaño fundido, creando una cinta perfectamente lisa. Esto no es solo tecnología, es una verdadera alquimia que transforma una materia frágil en una armadura transparente para rascacielos, acuarios e incluso coches. Mira hasta el final. Allí revelaré un secreto del que seguro nunca has oído hablar. Todo comienza en un enorme almacén de materias primas parecido a un desierto en miniatura. El ingrediente principal, que constituye alrededor del 70% de nuestro futuro producto, es arena de cuarzo de la más alta pureza. Debe ser perfectamente blanca, porque cualquier impureza de hierro le daría al vidrio un indeseable tono verdoso. Junto a la montaña de arena hay colinas de otros polvos blancos, carbonato de sodio, que actúa como un fluidificante, bajando la temperatura de fusión, y piedra caliza, que le da al vidrio estabilidad y resistencia. Un gigantesco cargador de pala coge toneladas de cada ingrediente y los vierte en enormes silos. Desde allí, por orden de una computadora, se transportan por una cinta transportadora a un mezclador. Es un tambor giratorio gigante donde todos los componentes, incluida una cantidad significativa de vidrio reciclado, se mezclan en una mezcla perfectamente homogénea llamada carga. Ahora, esta carga seca y polvorienta comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, el horno de fundición. Una enorme piscina, revestida por dentro con ladrillos refractarios del tamaño de una casa pequeña. Es un horno que nunca duerme. Funciona de forma continua, durante años, manteniendo en su interior una temperatura de 1600 grados Celsius. La carga, en un flujo continuo, se vierte por una cinta transportadora en un extremo de este horno. Al caer en este infierno, comienza a fundirse instantáneamente, convirtiéndose en un río espeso, viscoso y de un naranja cegador de vidrio líquido. Este río fluye lentamente a través de toda la piscina, y durante este tiempo, todas las burbujas de gas salen de él, y la masa se vuelve perfectamente homogénea. Y entonces, este río de fuego brillante sale del horno y llega al invento más genial del mundo del vidrio, el baño de flotado. Es un largo túnel hermético, lleno no de agua, sino de estaño fundido. El estaño tiene una superficie perfectamente lisa y especular. Como el vidrio es más ligero que el estaño y no se mezcla con él, se extiende por la superficie, como el aceite sobre el agua, formando una cinta perfectamente plana e impecablemente lisa. La gravedad la hace perfectamente plana por debajo y la tensión superficial perfectamente lisa por arriba. El grosor de esta cinta se regula con la velocidad a la que se extrae del baño y con rodillos especiales. Anualmente, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de este vidrio flotado. Es suficiente para cubrir todo el territorio de Chipre. Después del baño de flotado, la interminable cinta de vidrio, todavía muy caliente pero ya sólida, entra en un largo túnel llamado túnel de recocido. Esta es una etapa críticamente importante. Si el vidrio se enfriara demasiado rápido, se crearían en él tensiones internas colosales y sería frágil como un adorno de Navidad. Pero en el túnel, de cientos de metros de largo, la temperatura del vidrio se reduce lenta y muy controladamente, desde 600 grados hasta la temperatura ambiente.
Esto permite que las moléculas se relajen y elimina todas las tensiones. Del otro extremo del túnel sale una cinta de vidrio perfectamente transparente, plana y libre de tensiones, que un cortador automático con un rodillo de diamante corta en enormes láminas, llamadas láminas jumbo. Su tamaño puede alcanzar los 6 por 3 metros. Pero esto es solo la materia prima, solo una capa de nuestro futuro sándwich. Para los rascacielos y los acuarios, el vidrio ordinario es demasiado débil. Por eso, estas láminas se envían a un entrenamiento adicional. Para hacer el vidrio 5 o 7 veces más resistente, se templa. La lámina de vidrio entra en un horno donde se calienta a una temperatura de 620 grados, casi hasta su punto de reblandecimiento. Y luego se saca instantáneamente, y se sopla por ambos lados con potentes chorros de aire frío. La superficie exterior del vidrio se enfría instantáneamente y se contrae, formando un resistente caparazón, mientras que la parte interior se enfría más lentamente. Esto crea unas tensiones internas increíbles que hacen que el vidrio sea locamente resistente. Si tal vidrio se rompe, se deshará en miles de pequeños cubos seguros y no en fragmentos afilados como dagas. Pero incluso el vidrio templado es solo una capa. Para crear una verdadera armadura, se utiliza el proceso de laminado. Se toman 2 o más láminas de vidrio y entre ellas se coloca una fina película transparente de polivinilbutirol. Este sándwich se envía a un horno especial llamado autoclave. En su interior se crea una alta temperatura y una enorme presión. Bajo la acción del calor y la presión, la película se derrite y pega firmemente las láminas de vidrio en un único bloque monolítico. Si tal vidrio se rompe, no se deshará. Los fragmentos permanecerán pegados a la película, como moscas en una cinta adhesiva. Así es como se hacen los parabrisas de los coches, y así es como se hace el vidrio para los rascacielos. Para los acuarios, este sándwich puede ser simplemente increíble. Por ejemplo, el grosor del vidrio acrílico en el acuario de Dubái alcanza los 75 centímetros. Es casi 1 metro de grosor. Está compuesto por muchas capas pegadas entre sí y es capaz de soportar la presión de 10 millones de litros de agua. Finalmente, al vidrio para rascacielos se le aplica un recubrimiento especial. En una enorme cámara de vacío, sobre la superficie del vidrio, se pulverizan las más finas capas invisibles de metales como la plata o el titanio. Este proceso, llamado pulverización catódica por magnetrón, crea un recubrimiento de baja emisividad. Funciona como un filtro inteligente. En verano, refleja la radiación solar infrarroja hacia el exterior, evitando que el interior se caliente, y en invierno, por el contrario, refleja el calor de los radiadores de vuelta a la habitación, impidiendo que se escape. Esto permite reducir los costos de calefacción y aire acondicionado de un rascacielos en un 30 o 50%. Y solo después de todas estas complejas, calientes y precisas operaciones, la arena común se convierte en una armadura transparente de alta tecnología, lista para convertirse en un muro invisible entre el hombre y los elementos. De la fábrica sale un enorme y perfectamente limpio panel de vidrio. Es resistente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil a los golpes puntuales y las vibraciones. ¿Cómo transportarlo intacto a cientos de kilómetros? Para ello se utilizan camiones especiales que parecen extraños esqueletos metálicos. Son los llamados inloaders. En lugar de una caja normal, tienen en el medio un profundo pozo y a los lados 2 marcos inclinados, parecidos a caballetes gigantes, llamados pirámides. Las láminas de vidrio se colocan en estas pirámides casi verticalmente, en un pequeño ángulo.
Esto se hace para que el peso se distribuya uniformemente y para minimizar la carga de las vibraciones de la carretera. Cada lámina está separada de la siguiente por suaves espaciadores y todo el paquete está firmemente sujeto con decenas de correas y abrazaderas hidráulicas. El conductor de un camión así es un verdadero as. Lo conduce de manera increíblemente suave, evitando frenazos y giros bruscos.